yo maté a Fidel Castro. Sí, fui yo. Yo lo hice. Sabía que al hacerlo me estaba aniquilando. Un suicidio social. Porque los cubanos, aún después de muerto, le temen y bajan el tono para hablar de él. Yo lo maté. Tal vez porque crecí en la provincia de Matanzas. Y en las provincias, por pequeñas, el miedo se magnifica. O porque mi padre es miembro del Partido Comunista. Mi padre siempre dice que en el año 59, el que no se incorporara a la revolución era un insensible. Pero yo me consideraría un ser muy pequeño de no haber hecho lo que hice. ¡Yo lo maté! Fue de noche. Bajé de un taxi 3 cuadras antes del punto cero, residencia de Fidel Castro. Por todas partes había señales de que no se podían usar cámaras. Acceso prohibido. Los guardias, una vez más, no me dejaron entrar. Psst, oye, ¿no me vas a dejar entrar para hablar con el amigo del pueblo? Por favor. Me asustó. Una vez más no me dejaron pasar. Así que fingí que me marcharía. Esta vez no se iba a quedar así. Para salvar a la mayoría, era preciso acabar con unos cuantos. ¡Ah! 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 Ellos me disparaban, pero con mi machete paraba todas las balas. Algunas me entraban por el cuerpo, pero salían a la misma velocidad. ¡Ah! 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 Dejé la entrada sin escoltas. Claro que esta noticia no salió en la prensa oficial. Me di cuenta que entre los muertos habían periodistas. Estaba la biógrafa de Fidel. ¡Ah! Gracias a ella pude entrar. Caminé por la calle oscura que conduce al recinto. Pero entonces recordé la existencia de una segunda garita. Así que decidí adentrarme en la maleza que acompaña las plantaciones. Corrí a toda velocidad. Solo la luz al final del camino me guiaba. Cuando estuve cerca, decidí controlar la respiración. Debía confiar en mi nuevo rostro. Dentro había una gran confusión. Buenas noches. ¿Cómo sigue el comandante? Entiendo. Son días muy tristes. No, yo solo quería estar un rato a solas con él. Gracias. Gracias a los enfermeros, supe dónde lo tenían.
habitación estaba escasamente iluminada. Fidel estaba dormido, su cuerpo lleno de agujas, aparatos, respiración artificial. Qué frágil me pareció entonces. Fidel era un cuerpo, una masa de carne y hueso, inmóvil. Puede que esa noche no pasara, pero también podía durar 10 años más. ¿Quién sabe? Fue entonces que esa idea comenzó a atormentarme. Sí, de morir de causa natural. Todos los muertos anteriores habrían sido en vano. Haría inútil mi propósito. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Fue entonces que decidí esperar por ese extraño momento en que los pacientes en fase terminal, minutos antes de su muerte, adquieren lucidez. Era una enfermera. Sí, estoy triste. He pensado tanto en cuánto Fidel amó al pueblo. Lo he estudiado tanto. He escrito tanto sobre él que he llegado a pensar que hay más Fidel dentro de mí que de mí misma. La enfermera lo monitoreaba, le cambiaba el suero, luego se marchó. Mientras esperaba allí, una pregunta me atormentaba. ¿Qué tiene este país? Es un país pequeño, no tiene recursos, un sol terrible. ¿Qué tiene Cuba? Verlo allí, aún respirando delante de mí, me hizo comprender que tiene Cuba. La nueva Jerusalén. Sucedió el milagro. Fidel abrió los ojos. Y mientras me miraba, en su cara vi una pregunta. ¿Quién tú eres? Claro que en ese instante difícilmente reconocería a alguien, pensaba yo. Pero por mis entrecortadas respiraciones y explicaciones y mi falta hasta de voz, él pudo recordar que yo era la misma de quien había recibido 2 cartas. Fidel. 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 ¿Has recibido mis cartas? No puedo creerlo. No me quieren abrir su puerta. Fidel, tengo que revelarle un secreto muy importante para el bienestar de la patria. Vengo del remolcador. Me persiguen por defender la libertad.
Soy tan desafortunada. Basta lo que sea para tener el derecho a su patriotismo. Naufragio accidental con emigrantes ilegales a bordo. Eso fue lo que le dijiste a la prensa extranjera. En realidad, mi plan comenzó antes, mucho tiempo antes de haber estudiado en la Academia Militar Camilo Cienfuegos de Matanzas. En el año 64, Roma ardía en llamas. Nerón, para evitar los rumores de haber sido él mismo quien provocara el incendio, fabricó culpables y los eliminó. En 1793, un nuevo régimen del terror florece en Francia, en manos de los jacobinos. 2 siglos después, en Cuba, una nueva revolución se establece como tiranía. ¡Firme! ¡Paso de corto! ¡Mar! En la loma del Jovito, en la loma del Jovito, Antonio Maceo gritó: ¡machete que son poquitos! ¡Ay! En su lugar, descansen. Allí nos preparaban para enfrentar al enemigo de la patria. Los uniformados contra los civiles. Nosotros, los enemigos del pueblo. ¡Firme! ¡Levanten armas! Recuerdo haber escuchado en el cuartel los rumores de una embarcación que había zozobrado a 7 millas de La Habana. Hablaban de antisociales, hombres, mujeres, niños. Muertos. Seguramente te preguntarás por qué ahora, ¿no? ¿Por qué justamente ahora que estás muriendo he venido a buscarte? Todo tiene que ver con el misterio que envuelve a los líderes. Porque tus crímenes han sido silenciados y respaldados por la mayoría. Querías el amor del pueblo, la gloria, y lo lograste. Pero casi te vas sin pagar. Te creí. Me mentiste. Te creí. Te creí porque esta vez crecí en una isla bajo un sentimentalismo mortal, una complaciente valía y un estancamiento ampliamente aprobado por el pueblo, los artistas y la prensa. Yo también caí presa de ese sentimentalismo. De pie, bajando los brazos frente a su cama, espero que Fidel Castro me interrogue sobre el remolcador 13 de marzo. Evitaba detener mi mirada sobre él por miedo a traicionar el horror que me provocaba su presencia. Me mira, pero ya no puede hablar. Así que le muestro la foto de una de las sobrevivientes. Esta se llama María Victoria García Suárez. Tenía 28 años de edad. Ha sobrevivido para contar esta historia. No sé si tenga valor, o más bien fuerzas, para contar esta historia. Hace 23 años monté en un barco
Y hace 23 años que no veo a mi hijo Juanito. Mi tío era el capitán del remolcador 13 de marzo. Me aseguró que todo iba a estar bien, que podía llevarme a Juanito. De la familia éramos como 10. Mis tíos, mis primos, mi esposo, mi hermano y Juanito. Salimos del puerto de Regla, de noche, en silencio. Al principio nos escondimos en la bodega para no llamar la atención. Pero cuando nos alejamos de la orilla, salimos a cubierta. Quería un futuro mejor para mi hijo. Pero aparecieron 3 barcos. 3 polacos. Probablemente la mayoría de ustedes no sepa lo que es un polaco. Yo tampoco lo sabía. Los polacos son unos barcos que se emplean en alta mar para apagar incendios. Y tienen unas mangueras con unos chorros tan potentes que hasta te podían sacar un ojo. Yo sentía esos chorros en mi espalda, en mis brazos, en mis piernas, mientras trataba de proteger a Juanito con mi cuerpo. Había mucha gente al lado mío que gritaba, que había niños, y los levantaban para que vieran que era verdad. Y me decían que no nos tiraran más, que nos rendíamos, que íbamos a mirar para atrás. Pero evidentemente la orden era hundirnos. Y nos hundimos hasta el fondo. Pero yo no sabía nadar ni nada de eso. Y entonces yo tenía a Juanito agarrado en mis brazos. Hubo un momento en el que pudimos salir. Y en ese momento vi el cuerpo de una mujer que estaba ahogada. Me agarré de ella. Y cuando me di cuenta, el niño se me fue. No lo puedo ver. Hace 23 años, María Victoria espera que se condenen a los culpables, a los capitanes de los polacos. ¿Fueron ellos? ¿O fuiste tú quien dio la orden? ¡Contesta! ¿Por qué no te has suicidado, ¿Por qué no lo hiciste cuando todavía tenías tiempo? Entonces yo podría sentir lástima de ti. ¡Dime! ¡Contesta! Alrededor de 70 personas abordaron el remolcador 13 de marzo. En la noche del 13 de marzo, en la noche del 13 de julio del año 1994, más de la mitad murió. Aún siguen desaparecidos. Manuel Gayol, 58 años. Armando González Raíces, 50 años. Fidelio Ramel Prieto, 50 años. Reinaldo Marrero, 48 años. Estrella Suárez Esquivel, 45 años. Marta Carrasco Tamayo, 45 años. Augusto Guillermo Guerra Martínez, 45 años. Eduardo Suárez Esquivel, 35 años. Julia Caridad Ruiz Blanco, 35 años. Mario Gutiérrez, 35 años. Lázaro Bojés Briel, 34 años. Marta Caridad Tacoronte Vega, 33 años. Omar Rodríguez Suárez, 30 años. Pilar Almanza Romero, 30 años. José Arquímedes Lebrigio Flores, 28 años. Mirales Fernández Rivero, 27 años. Leonardo Notario Góngora, 27 años. Ernesto Alfonso Lubriero,
25 años, Lice María Álvarez Guerra. 24 años, Julián Enríquez Carranza. 23 años, Yaltamira Naya Carrasco. 22 años, Odalis Muñoz García. 21 años, Joel García Suárez. 20 años, Marjolis Méndez Tacoronte. 17 años, Eliezer Suárez García. 11 años, Yacer Perodín Almanza. 11 años, Yusel Eugenio Pérez Tacoronte. 11 años, Juan Mario Gutiérrez. 10 años, Caridad Leiva Tacoronte. 4 años, Licer Borges Álvarez. 4 años, José Carlos Níquel Amaya. 3 años, Ángel René Abreu Ruiz. 3 años, Yolindy Rodríguez Rivero. 2 años, Cindy Fernández Rodríguez. 2 años, Helen Martínez Enríquez. 6 meses. Me arrancó el papel de las manos y lo estrujó. Y luego, con el tono de un hombre seguro de su venganza, no podrá salir nadie vivo o muerto de esta isla. En ese momento, como si mi alma estuviera esperando por un último delito para convencerme de dar el golpe, yo, Carlota Corday, como antes hundí un cuchillo en el corazón de Nerón y luego del de Marat, con mi machete, atravieso la garganta de Fidel Castro. ¡Ah! Lo maté. Como maté el sueño. Como maté el sueño de justicia social y de un mundo mejor. Mentira. Mentira. Unos días después del hundimiento, el 5 de agosto del año 1994, ocurrió el primer levantamiento en La Habana. Y los mismos que gritaban abajo Fidel y tiraban piedras cuando lo vieron aparecer entre la multitud, comenzaron a aplaudir. ¿Hasta cuándo, cubanos? ¿Hasta cuándo nos conformaremos con los problemas y las divisiones? Ya durante mucho tiempo, unos pocos han puesto su propia ambición en el lugar del interés general. ¿Por qué víctimas de nosotros mismos nos hemos destruido, permitiéndoles a esos pocos que se establezcan como tiranía? Un partido único gobierna por medio del crimen y de la opresión. Algunos monstruos regados con nuestra propia sangre conducen estas detestables conspiraciones. Trabajamos con más fuerza y energía para destruirnos a nosotros que la que hemos empleado jamás para conquistar la libertad. Cubanos, un poco más de tiempo y no quedará de ustedes más que el recuerdo de su existencia. ¡Pueblo de Cuba! En estos momentos acaba de ser ajusticiado revolucionariamente el dictador Fidel Castro. En su propia madriguera del punto cero, el pueblo cubano ha venido a buscarle cuentas. ¡Cubanos que me escuchan! En estos momentos acaba de morir el dictador. ¿Me voy ya de aquí o...? No, necesito la pelota. ¿Me va a sacar una foto?
Sí, cuando te apaga la luz, ok. Sí, te aviso. Mantén los ojos cerrados. Apaga la luz. Listo. ¿Ya? Bueno, gracias por Gracias. Había tenido una buena vida. Pero bueno, hacemos programas de mano, no sé si no, que no has cogido. No sé, porque a ti no te había dado. Ya, eso se entiende. Ya. Yo te dije, ¿no? Sí. Sí, lo- Déjame, sí, ya voy a cambiar. Sí. ¿Qué les pareció? Me encantó. Está bueno. Yo soy Yo soy mucho de eso. Digo todo lo que sea en contra de ser en todos los países. No, está bueno. Ya, me cambio la cara. ¿Sabes? Me recordó mucho una obra de una española que se llama... No sé, ella realmente hace ¿sabes? Más de humor y tal, pero hace unas obras acá con el tema ese social, que sea, ¿sabes? Político y tal. Antonio San Juan. La más conocida como... O después me enseñan la foto. Sí, sí, claro. Ya mañana vamos a hacer, mañana mismo estoy hablando de la foto. Oye, perdonen que nos tenemos que ir casi huyendo, pero el problema es que hay una película que solo la pongo, pero hoy. Bueno, un buenito. Bueno, rapidito. ¿nos hará tiempo? No sé, la Es muy verdad. tarde. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es, Eric?